La primera vez que leí esta frase fue hace ya muchos años, fue cuando leí por primera vez la trilogía de Nueva York, y ya en aquel momento llamó mucho mi atención y me hizo sospechar que quizá esta frase entrañaba un significado un poco más profundo de lo habitual. La anoté en un cuaderno y durante aquel año, creo que 2013, leí compulsivamente toda la obra que cayó en mi mano del autor, todo lo que pude de él, no todas, pero aquellas lecturas confirmaron mis sospechas y comprendí que ese centro exacto del mundo al que se refiere, ese espacio un poco imposible, un poco ilógico entre el yo y el no yo, albergaba todas las inquietudes, todos los temas y todas las claves para entender a este autor norteamericano. En este vídeo lo que vamos a intentar es ver qué cosas habitan en ese lugar imposible al que se refiere Paul Auster. Fue la casualidad más puramente austeriana la que hizo que justo empezara a releer Leviatán el mismo miércoles en el que se supo la triste noticia del fallecimiento de Paul Auster. Esta casualidad generó como un impulso de hacer un pequeño vídeo homenaje a este autor, y este impulso era muy parecido al que sienten a veces sus protagonistas en sus novelas, estos personajes errantes y vagabundos que acaban un poco yendo hacia algo parecido a la autodestrucción. El comportamiento de estos personajes a veces se puede explicar o se puede englobar dentro de esta expresión que es como movido por hilos, y uno, claro, se pregunta evidentemente quién es el titiritero, quién es el que mueve los hilos de estos personajes. Y en Auster el titiritero nunca es Dios, ni nunca es la predestinación, ni tampoco la voluntad personal de los personajes, sino que es el azar. El azar es el germen austeriano, o al menos uno de los gérmenes de su escritura. Y no solo explica los contenidos, no solo explica los temas ni el comportamiento de los personajes, sino que también explica el propio acto de la escritura, el propio acto de escribir, la propia manera física en la que Auster abordaba el proceso de escribir sus novelas. Él cuenta en muchas entrevistas que cuando se sienta a escribir algo por primera vez, él tiene muy claro la primera frase, tiene bastante claro cuál va a ser la última frase, pero no sabe qué ocurre en medio. Y así se sienta a escribir, escribe párrafo por párrafo, revisando, casi como si trasladara el proceso de corrección al propio momento de la escritura, volviendo una vez y otra sobre los mismos párrafos y escribiéndolos. Él no hace caso a este consejo que se da muchas veces de si quieres escribir una novela, no mires atrás, siempre sigue hacia adelante y escribe. Él siempre está mirando atrás y siempre está mirando en algo así como un punto intermedio entre el pasado y el futuro, que es el presente del momento en el que está escribiendo. Este trabajo casi escultórico del texto le lleva a reflexionar mucho acerca de lo que está escribiendo en cada momento. Y esta reflexión, este constante corregir el texto y pensar acerca de lo que está haciendo, es el que le marca el camino para continuar. Paul Auster no escribe escaletas, no hace una planificación previa de lo que quiere hacer. Esto para un profesor de escritura creativa pues sería algo así como dar palos de ciego, pero para un artista como Auster es el medio a seguir, es el objetivo, porque para él las novelas muy planificadas son difíciles de vivificar, son difíciles de que suenen auténticas. Así que pensar demasiado la novela fracasa porque tienes una prosa un poco antinatural, y no pensar en absoluto, dejarte guiar sin reflexionar y sin hacer ningún tipo de crítica acerca de lo que estás haciendo, también fracasa por motivos obvios. Así que aquí tenemos otro punto medio, otro punto exacto, otro centro exacto del mundo en Paul Auster, que es escribir 2 páginas al día. Este dejarse llevar en el proceso de escritura en Paul Auster nos remite también a su cosmovisión. Para Paul Auster parece que la voluntad es algo ilusorio. En sus novelas, sus protagonistas, el deseo, el objetivo que quieren conseguir, parece algo secundario y algo que se ve constantemente roto por circunstancias ajenas a ellos. Dicho de otra manera, parece que Auster piensa que en realidad somos lo que nos ocurre, no lo que queremos ser.
Por ejemplo, en Leviatán, Sachs quiere convertirse en un novelista prolífico. Escribe una primera novela muy buena, pero luego pasa muchos años sin escribir una segunda. Y cuando ya finalmente se decide y comienza a escribir su segunda novela, le ocurre algo que le obliga a repensar sus objetivos y sus intereses y acaba abandonando la novela. Quizás 4321 sea un buen ejemplo de cómo Auster pensaba que es el azar y también enlazadamente el contexto el que determina lo que somos y el que determina nuestra identidad más que alguna esencia. En esta novela, en 4321, el protagonista está relatado en 4 versiones diferentes y cada versión es una línea de vida diferente que cambia dependiendo de las circunstancias que le van ocurriendo. Estas contingencias van haciendo que cada uno de estos personajes, que es el mismo personaje, cambie su profesión, cambie sus ideas políticas o cambie incluso su sexualidad. Esta ausencia de una esencia en la identidad es algo así como una antimetafísica, porque no deja al individuo la opción de seguir existiendo una vez que se le van eliminando todas sus características, que parecen dadas más bien por el contexto, más bien por lo epigenético que por lo genético. Quizá porque Auster no dividía el mundo entre la parte interna y la parte externa, sino él pensaba que la parte interna también era parte de la externa, es decir, que solo había una parte externa y que esa parte interna, que todos percibimos como individuo, no es más que una ficción. Así que el espacio entre el yo y el no yo es lo que está entre la genética y la epigenética, pero también de alguna manera lo que está entre el autor y el lector, que juntos construyen y crean la ficción y crean la novela. En la ontología austeriana los valores capitalistas están invertidos, porque no es el individuo el que se crea a sí mismo, sino que es el azar, es el contexto, es la contingencia y las circunstancias la que van creando al individuo, de manera que nosotros, como individuos, solo podemos leerla de manera pasiva y a veces también con impotencia. En este sentido, el yo y el no yo, del que habla Auster en esta frase, también puede interpretarse como la realidad y la ficción. Es muy habitual que Paul Auster incluya elementos autobiográficos en sus novelas y son muchos los ejemplos que podemos encontrar en su obra. Sin ir más lejos, en Ciudad de Cristal, él se presenta a sí mismo como un personaje secundario en la trama. Quizá Leviatán también es un buen ejemplo porque aparecen 2 personajes, uno es Peter Aaron, Paul Auster, tiene las iniciales de él, y el otro es Benjamin Sachs. Benjamin es el segundo nombre de Paul Auster, que se llama Paul Benjamin Auster, y de hecho en su juventud publicó alguna novela bajo seudónimo y el seudónimo que utilizó era justo Paul Benjamin. En Leviatán, Peter Aaron acaba casado con una mujer un poco más joven que él, una mujer que dice que ha leído muchos más libros que él y que se llama Iris, que es el nombre de la esposa de Paul Auster, al revés, porque es Siri Husband. En este sentido, parece que Paul Auster se sintiera a veces un personaje más de su literatura, es como si él se estuviera construyendo también a partir de sus narraciones y necesitara incluirse dentro. Dice Jesús Bolaño en un artículo de 2021 que en Paul Auster podemos encontrar 2 tipos de personajes principalmente, que son por un lado aquellos que creen que pueden enfrentarse al mundo por medio de la palabra y comprenderlo, y por otro lado aquellos que reniegan de esto y acaban cometiendo acciones impulsivas al estilo de lo que pregonaban los trascendentalistas norteamericanos del siglo XIX, como Thoreau o Emerson, que son autores que Paul Auster cita bastante. Según Bolaño, ambas tentativas fracasan en la prosa de Auster, porque los primeros acaban un poco relegados al nihilismo y a cierto existencialismo, y los segundos acaban siendo un poco apartados por la sociedad, acaban relegados a cierto ostracismo.
Justo en Leviatán parece que Paul Auster se divida en dos personajes, en los dos personajes principales, en Peter Aron y en Benjamin Sachs. Peter Aron es un escritor que acaba convirtiéndose en un escritor bastante prolífico y que vive una vida tranquila y que siente cierto anhelo de ayudar un poco más en la sociedad, y por eso admira quizás a Benjamin Sachs, que es un amigo suyo, que al final acaba abandonando la escritura pues, por una acción política mucho más agresiva, mucho más directa. Y quizás ese centro exacto del mundo del que habla Paul Auster, ese espacio diminuto entre el yo y el no yo, también podamos encontrarlo justo entre un escritor de renombre que publica y gana bastante dinero y un activista político que casi todo su círculo cercano va a acabar pensando de él que es algo así como un terrorista. Y yo creo que Paul Auster pues no llegó a ser ni una cosa ni la otra, sino ese centro exacto del que él nos habla. Porque es verdad que Auster es un escritor de renombre, pero también es cierto que sus libros creo que han removido bastantes conciencias. Y algunos son incluso ataques a elementos míticos e ideas fundacionales de Norteamérica, que están muy idealizadas y que según su punto de vista están bien, esas ideas funcionan, están bien, pero en la práctica no se están llevando a cabo. Por ejemplo, en 4321 critica clarísimamente todo el asunto de la meritocracia y el capitalismo. Y en Un país bañado en sangre, que es un ensayo que publicó hace no muchos años, critica, por ejemplo, la venta de armas de una manera muy clara y por medio de ejemplos. Estas obras de Auster son entonces algo así como pequeños actos terroristas blandos que dinamitan pequeñas y diminutas estatuas de la libertad sin dejar daños ni personales ni materiales, simplemente rompiendo estos cimientos de Norteamérica y del pensamiento político norteamericano. Así que todos estos elementos habitan en ese lugar casi inexistente, casi como una partícula elemental que no tiene dimensión espacial. Están todos metidos ahí, desde el azar hasta la ficción del individuo y hasta estos elementos políticos que él considera. Entonces, digamos que ese yo y no yo en Paul Auster son muchas cosas, es muy poliédrico y engloba a este escritor por un lado, pero por otro también a alguien comprometido, y engloba a alguien que escribe de una manera que parece desorganizada, pero cuyas obras luego tienen una estructura muy clara, muy antitradicional, pero que funciona mejor que si lo hubiera pensado anteriormente. Y así que nos encontramos, yo creo que nos encontramos ante uno de los grandes autores del siglo XX, del siglo XXI, que creo que va a pasar a la historia como uno de los grandes y que sus libros están llenos de esta filosofía y de este pensamiento, y es inevitable, él no puede evitar que esté todo ahí, que esté siempre todo impregnado de todo esto que es Auster, como si Paul Auster fueran sus textos, como si el cuerpo que ahora está enterrado en un cementerio en Nueva York fuera algo accesorio al corpus de letras, párrafos e ideas que nos fue dejando, porque llega un momento en el que son casi indistinguibles. Antes de terminar, me gustaría hacer referencia a algo que me gusta mucho de Paul Auster, y es la manera en la que parece que la forma de la frase y la forma del párrafo determina el camino a seguir, que ya lo hemos comentado antes, pero él habla en términos musicales. Él dice que él a veces escucha como un zumbido, como un sonido en su cabeza, y ese sonido es el sonido de las palabras. Y él, cuando va escribiendo, él sabe cuáles son las palabras que están bien, las notas que están bien en esa música y cuáles son las que no funcionan. Y es la elección de las palabras, que es una visión muy atomizada del trabajo de escritura, el que determina luego la gran escala, como si fuera desde un punto que no existe hacia toda una vida llena de libros, una carrera llena de éxitos literarios y también de denuncias de la sociedad norteamericana y de personajes de ficción y de mezcla de realidad con la ficción y de un espacio que a priori no puede existir, pero que es lo que nos lega y lo que nos deja Paul Auster para nosotros para siempre.
Leviatán.